Muy buenas noches. Como siempre, un placer acá desde Unión TV llegar hasta ustedes con La Noche Menos Pensada. Edición de hoy, lunes 10 de junio de 2024. Rubén Velar, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Marcos. Hola, Oscar. También el afectuoso abrazo y saludo fraternal a todos quienes en su casa están sintonizando Unión TV para ver La Noche Menos Pensada. Oscar Ferrer, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Marcos? Excelente. ¿Bien? Un lunes atípico, ¿eh? Sí, hoy realmente, no puede ser lunero porque es feriado. Feriado, pero un feriado que se adelanta. Se anticipó lo de pasado mañana. Exactamente. El próximo miércoles 12 de junio se va a recordar el fin del armisticio, o sea, el fin de la conflagración bélica entre paraguayos y bolivianos. No es la paz del Chaco como mucha gente cree, ¿verdad? Y ya tenemos en nuestra mesa de trabajo a dos personas que conocen mucho el tema, son investigadores, son historiadores. Es Fabián Chamorro, buenas noches. Buenas noches, saludos a la teleaudiencia. Y Carlos von Horst, igualmente buenas noches, ya estuvo en nuestro programa, así que ya es de la casa. Sí, buenas noches y muchas gracias por la invitación, por estar otra vez nuevamente en esta agradable mesa donde tanto nos culturizamos, ¿verdad? Nosotros y sobre todo la audiencia, ¿verdad? Fabián, ciertamente el 12 de junio, como dije, no es que es la paz del Chaco definitiva, sino que es el fin de la guerra. Sí. El fin del cese de las hostilidades, ¿verdad? Los paraguayos bolivianos dejaron las armas, inclusive un brindis entre los comandantes de ambos ejércitos, y de ahí comenzó un proceso que duró 3 años hasta llegar a la firma definitiva del Tratado de Paz. ¿Qué es lo resaltante del 12 de junio a tu criterio? Y justamente eso, la finalización de las hostilidades, que no fue enseguida. Nosotros recordamos el 12 porque el 12 se firma en Buenos Aires, pero realmente el cese de fuego fue al mediodía del 14 de junio. Bolivia festeja el 14 de junio su paz del Chaco. Nosotros festejamos el 12, que el día que se firmó, así que hasta en las fechas... No había internet cuando eso no había internet, entonces tenía que llegar la orden y después hay que recordar de que para el ejército paraguayo por lo menos se estiró mucho el centro de operaciones en comparación de donde tenía su centro logístico cuando eso ya era Camacho. Entonces el tiempo no era como hoy en día que tenemos este tipo de herramientas. Claro. Y hubo, informaciones de que siguieron las confrontaciones bélicas después del 12 por incomunicación. Sí, hubo, pero no por comunicación, es que seguía las hostilidades. El cese del fuego establecía la fecha. Entonces, siguieron disparándose, sobre todo en la zona de Villamontes, ahí donde los paraguayos habían tenido una victoria importante en un lugar que se llama Mandiyupecuá, que hoy en día ya está en territorio boliviano. Y en esa zona había todavía fuego de artillería. Los bolivianos nos habían puesto su artillería en elevaciones en el lugar, entonces hostigaban constantemente a los paraguayos con su artillería y eso no paró hasta el 14. Carlos, ¿cuál es tu visión sobre el 12 de junio? Bueno, para mí el 12 de junio lo que más debemos rescatar es que del 12 de junio del 35 hasta el 38, que fue todo un periodo, todo un proceso bastante largo, pero se logró un tratado de paz modelo. Porque a diferencia de otras naciones que mantenían sus disputas territoriales, como el caso de Chile con Argentina, o Chile con Bolivia, o Perú con Ecuador, eso no pudieron ponerse de acuerdo y durante un siglo por lo menos se mantuvieron así con esos problemas y con una carrera armamentística que si eso hubiese pasado para Paraguay y Bolivia, que son los países más pobres del continente, hubiese sido una pérdida de recursos y un empobrecimiento de la población. Y nosotros logramos, tanto paraguayos como bolivianos, logramos dar un corte definitivo al tema del Chaco. Y ya es una paz duradera y que no se discute, ¿verdad? Pero, Carlos, a los dos les quiero preguntar, ¿cuál es su visión de lo que dejó la guerra en los aspectos políticos, económicos y sociales, verdad? La guerra fue, primero, un país pobre, como dijo, éramos un país pobre, bueno, nos dejó más pobre. Y segundo, el influjo del militarismo, o sea, estos oficiales y oficiales de reserva que se fueron anónimos y volvieron héroes, que toman el poder, empujan, llegan al poder a través de Franco y lastimosamente después eso se instala el militarismo y eso cambia definitivamente la historia del Paraguay. O sea, la guerra tuvo una consecuencia. La guerra para Paraguay fue positiva en el Chaco en el sentido territorialmente, pero no lo fue para en el mediano plazo donde eso representó la instalación de los militares. Una pregunta, Fabián. Parecería ser no, o al menos los libros rezan de que
mucho antes del 32 comenzaron las beligerancias entre Paraguay y Bolivia. Creo que en diciembre, el 5 o el 6 de diciembre del 28, hubo un ataque de fuerzas bolivianas a Fortines Boquerón y otro también. Lo que pasa es que Paraguay toma el Fortín Vanguardia hacia la zona de Bahía Negra y hay una reacción boliviana. Eso es lo que sí ocurre. Pero cada vez eran más comunes los choques. Desde la muerte de Adolfo Rojas Silva en 1927, ya era. Lo que pasa es que los fortines ya estaban cerca. Ya era una expansión de parte de los dos militar. O sea, cada uno fundaba su fortín más cerca del otro y ya era inevitable. Terminan explotando todo por el tema de Pitiantuta. Pitiantuta era una laguna que le iba a dar al que tuviera ese punto estratégico muchísima agua para mover un ejército mucho más grande. Y Bolivia ya tenía una zona de tomada que hoy sería el oeste del Chaco, más fortines hacia la zona Bahía Negra. Ese punto hubiera sido fundamental para unir sus fortines. Toman a la fuerza, porque los paraguayos ya habían instalado ahí un fortín, y ahí empieza la guerra. Entonces, se hacía inevitable. Desde el 27 ya era inevitable la guerra. Esas confrontaciones prebélicas, por así llamarlo, habían de encuentros armados y habían fallecimientos, muertes. Sí, ahí muere. Por eso es que le recordamos también al capitán Fariña, por ejemplo. Fariña es uno de los que muere en una de esas tomas y retomas de fortines antes de la guerra. Lo mismo también Adolfo Rojas Silva, él muere antes de la guerra. En el 27. En el 27. La explicación que se da del motivo por el cual se postergaba el inicio de la guerra, porque era inevitable, es que Paraguay no estaba armado. No, es que no estaba armado, no estaba en condiciones de afrontar la guerra. Yo creo que igual cuando ocurre lo Pitiantuta ya era inevitable, pero estábamos mucho mejor que en el 29, donde no teníamos los cañoneros, por ejemplo, pues los cañoneros llegaron recién en 1931, no teníamos ciertas tecnologías, no le teníamos a todos nuestros oficiales formados todavía. O sea, el hecho que se haya podido evitar la guerra en el 29, en donde Paraguay aprendió que todo estaba haciendo mal, porque todo lo que... En el 29 ya hubo una movilización general, ¿sí? Y fracasó esa movilización general. ¿Por qué? Porque no estábamos, o sea, el país no estaba preparado para la guerra. En el 32, gracias a ese ensayo-error, se llegó a mejores condiciones. Carlos, ¿cómo se produjo la muerte de Rojas Silva en el 27? ¿Cómo fue la preparación y por qué falleció? Bueno, ese es un hecho muy confuso y polémico. Rojas Silva, si bien era un oficial de baja edad, o sea, de poca edad, era poco experimentado. Y lo que pasa es que justamente en una de esas partidas, en la zona del Pilcomayo, a él le informan que estaba la instalación de un fortín boliviano. Entonces él avanza a ese fortín, o sea, con un ímpetu, con esa ansiedad de hacer algo por la patria. Él avanza y... ¿Con cuántos hombres? Creo que eran una partida de 5 hombres, algo así. Poco, Poco, porque los fortines máximo tenían 20 usuarios, porque era una cuestión de que tenías que mantener logísticamente a los hombres en un lugar donde es de difícil acceso. Y tenías que distribuir muchos fortines para cubrir una gran cantidad de territorio. Entonces, no es que había un ejército, ni siquiera una compañía en cada puesto. Y Rojas Silva avanza y toma el fortín, pero ahí es medio que se habla de que fue engañado, ¿verdad? por su contraparte boliviana. E inclusive le dice que bueno, que baje las armas, que vamos a solucionar esto de una manera más tranquila, y que no tenían por qué pelearse. Y se van o sea, le convence de relajarse y de compartir un brindis y sentirse como huéspedes en el fortín. Y de esa forma los paraguayos, bueno, depositan sus armas y... muy inocente. De una manera muy inocente, sí. Lo que pasa es que hay que entender que Rojas Silva era muy joven. 21 años, hacía 4 días que cumplió 21 años. Sí. Y bueno, entonces ellos están ahí compartiendo con los bolivianos hasta que Rojas Silva, bueno, expresa su deseo de retirarse, y ahí le informan que está detenido. Y bueno, ahí se produce un forcejeo y logran salir, o sea, escapar, pero Rojas Silva es muerto en esa salida, ¿verdad? ¿Esa versión quién dio?
Esa la dieron los soldados que escaparon. El que le mata a Rosasiva es Tejerina. Tejerina. Un oficial, suboficial boliviano de apellido Tejerina, que para los bolivianos pasa a ser un héroe. Sí. Y mientras que para los paraguayos el mártir pasa a ser Rosasila y el Tejerina El pasa verdugo. a ser un villano, que se le buscaba luego durante la guerra. Que lo recuerda a Emiliano Herrera Fernando en su... Traerle la oreja Tejerina. Y muere en el Fortín, Rojas Silva. Muere en el Fortín Bueno, boliviano. en el Fortín, sí. Bueno, en el Fortín. Y los soldados, los 4 soldados que le acompañó, 5 soldados, salen de ahí, huyen y vienen a la guarnición paraguaya. Un contingente escapó y otro quedó detenido. Sí. Y los que escaparon fueron los que contaron el relato que recién contó Sí. Jorge. ¿Y podemos dar un relato sucinto de las batallas más importantes que ustedes puedan contar? Y la batalla más importante, o sea, hubo varias, pero fue fundamental Boquerón. Boquerón es una batalla escuela. Boquerón. Primero porque había todavía una teoría de oficiales de más alto rango que Estigarribia. Estigarribia era teniente coronel cuando empezó la guerra, de que querían defender el Chaco desde el río Paraguay. O sea, entregarle todo el Chaco a Bolivia y defender el río Paraguay aprovechando las cañoneras y todo eso. Y Estigarribia la teoría de que no, que Paraguay podía no solamente defenderse en el corazón del Chaco, sino también contraatacar y tomar posiciones. Y con eso se demostró con Boquerón. Y a partir de ahí van ocurriendo batallas fundamentales como Nanagua. Nanagua sí fue una batalla defensiva, en donde lo que se logró es evitar que caiga ese fortín. Y a partir de ahí, Estigarribia nuevamente va pensando, Estigarribia siempre pensó en la forma de destruir el ejército boliviano en una gran batalla. Y eso ocurre de alguna manera en Campo Villa, a final del 33, donde hace rendir 2 divisiones completas del ejército boliviano. Después, ahí va perdiendo su primera línea importante de Bolivia. Tiene que retroceder una línea más sobre su fortín emblema, que era Vallivian. Después Paraguay vuelve un año después a tener victorias importantes como en Pampa Grande y Nirendahue. Y después ya salen del territorio Pero quiero boliviano. retroceder un poco para entrar en detalles y le preguntaría a Carlos, ¿cómo y por qué razón en el 32 con la batalla de Boquerón se volvió un encuentro icónico, donde marcó la presencia paraguaya y a partir de ahí la ofensiva nacional? ¿Por qué y cuánto tiempo duró esa batalla? Bueno, la batalla de Boquerón primeramente es icónica porque es la primera batalla. Y la primera batalla te da una ventaja muy importante, da una ventaja muy importante para el que logre la victoria. Aparte de que en Boquerón también hay que entender que se gana el recurso del agua. Cada vez que se perdía un pozo de agua, Bolivia resentía, o sea, dejaba de tener un radio de acción en un entorno y eran los paraguayos los que ganaban ese radio de acción porque se podían abastecer del agua. Por eso y ese impulso que se da en Boquerón hace que sigan cayendo otros puestos bolivianos, hasta que más o menos unos meses después se va estancando el frente y se vuelve una guerra de posición durante unos meses, que ahí hay un tira y afloje entre las fuerzas paraguayas. Pero pues vamos La batalla de Boquerón duró propiamente 20 días. Sí, duró 20 días, pero hay que entender que el cerco se completó en los últimos 4 o 5 días. O sea, el ejército paraguayo empieza a envolver en los primeros días de septiembre, pero no logra todavía hacer un cerco definitivo sobre Boquerón. A veces se cuenta que Boquerón estuvo cercado 20 días. Y en ese entonces también se va combatiendo en otras partes. O sea, que no es que se combate con Boquerón nomás. De hecho, Estigarribia tiene que hacer 2 grandes anillos de fuego. Uno que es para atacar el fortín y otro para evitar que vengan los refuerzos de los otros fortines bolivianos. ¿Cuándo tomó Bolivia el fortín Boquerón? Toma después de que Paraguay toma es como represalia de lo que aconteció en Pitiantuta. Los bolivianos toman Pitiantuta y un mes después retoman los paraguayos. Y como reacción a esa retoma, Bolivia toma Corrales, Toledo y Boquerón, que eran fortines paraguayos, que estaban justamente el 13 de julio. El 13 de julio, que era el sistema defensivo que Paraguay había hecho en torno a las colonias, incipientes colonias menonitas todavía cuando eso. Entonces, Paraguay primero tiene que tomar Boquerón porque era por lugar donde estaba hasta su central, que era lo que conocemos como Villa Militar o Isla Poí. Entonces, a partir de ahí es que se enfila para Boquerón. Estaba el Comanchaco. Comanchaco y estaba también el hospital
del hospital paraguayo, ¿verdad? El principal hospital paraguayo, sí. que uno de sus directores creo que fue Gustavo González. ¿Cuántos Doctor Gustavo hombres González, ¿verdad? estuvieron Entre ellos, involucrados? por varios, tuvo Varios varios entre directores. Sí, pero por sobre todas las cosas lo que interesa acá un poco es la estrategia que utilizó el mariscal. El mariscal es considerado como uno de los grandes estrategas de la guerra, ¿verdad? Sí. Era el hombre Coronel, indicado ¿cuándo para- eso? Sí, Sí, él fue mariscal Teniente después, coronel. No, él es Teniente póstumo. Póstumo. Es mariscal. Sí. No, él sí fue la persona indicada. No podemos hacer ese ejercicio de que hubiera pasado si fuera. No, pero fue estuvo a él la altura. Y estuvo a la altura. Estuvo a la altura. ¿De quién? Totalmente. Y Estigarribia estuvo a la claro. altura de la guerra. En Boquerón estuvieron 8.000 paraguayos más o menos, ¿verdad? Probablemente hayan llegado en los últimos días a una fuerza de 12.000. ¿Y murieron? Y murieron 5.000. 1.500. No. Menos. Las bajas totales no pasarían los 2.000. Ah, no. No pasarían los 2.000. Sí, ahí hubo mucha leyenda, Mucha leyenda hubo, leyenda, sí, muchos mitos. Mala información. Sí. Y el Fortín Boquerón boliviano en ese entonces, ¿por cuántos efectivos estuvo defendido el Y Fortín? entre una cifra de 600 a 1.000 efectivos, Ujú. y hay que sumarle unos 2.000 hombres por lo menos operando por fuera, intentando romper El cerco. sí. Ajá. O sea, tuvieron que entregarse por problemas de agua y Sí, sin es un municiones, problema ¿no? bastante. No, Abastecimiento. ambos ejércitos hicieron un derroche de bravura. Y ahí Increíble. los defensores, a los defensores les tocaba más fácil porque los paraguayos tenían que avanzar en campo abierto, ¿verdad? Pero al ir cortándole los suministros, se fueron acabando las chances para los bolivianos. Hablando de corte, de Sí. cortar, vamos a un corte. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Ain't it funny? Let me be. Let me be. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV e igualmente en nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Esta noche nos estamos hablando de lo que fue la Guerra del Chaco. Tenemos en nuestra mesa de trabajo a dos investigadores, Fabián Chamorro y Carlos von Horoch. Hablamos en el bloque anterior de que Estigarribia era el hombre indicado para dirigir la guerra y realmente así fue, ¿verdad? Por eso salió victorioso. ¿Cuál es la razón por la cual fue radiado Arturo Bray? Por un episodio que se da en Pirizal, era la batalla en Pirizal, donde no actuó. O sea, hay muchas versiones también. Ese es el problema también de toda la guerra. Están las versiones. Supuestamente no actuó en el tiempo que debía actuar. Y algunos le trataron inclusive de cobarde. Hay libros donde, por supuesto, él se defiende y otros donde le atacan. Y Estigarribia toma la decisión de una supuesta insubordinación y lo envía a Peñahermosa. Porque después en sus memorias el Bray le da con todo a Estigarribia. Por supuesto, y era lógico, si lo había sacado del ejército y Pero lo había un encono personal entre ellos de antes. Probablemente entre todos había un encono personal. Hay que recordar que Paraguay pasó por un proceso complicado en 1922, donde hay una revolución, donde la mayoría de los oficiales que participaron en la Guerra del Chaco habían peleado, fueron en la Revolución contrarios a la 22. Revolución del 22. Entonces había mucha mala onda y recelos entre varios oficiales del ejército paraguayo. Aparte hay que entender que Bray era uno de los oficiales mejor formados del ejército paraguayo. Era muy culto, había participado en la Primera Guerra Mundial, había estado en los fortines durante mucho tiempo. Entonces probablemente él también creyó que el mando debió de caer sobre él. ¿verdad? Porque era una persona bastante Preparada. Y eso le habrá dejado, aparte de lo que sucedió después en Pirizal, le habrá dejado un estigma. Quedó con la sangre en el ojo. Sí. Una pregunta. Kunt era un héroe de la Primera Guerra Mundial que vino a Bolivia, tengo entendido que se nacionalizó boliviano, estuvo dirigiendo el ejército boliviano y él fue indicado para dirigir la contienda contra Paraguay. ¿Él estuvo todo el tiempo como comandante boliviano o fue cambiado? No, él ya no estaba luego en Bolivia cuando ocurre la guerra. Lo trajeron otra nuevamente. vez, Sí, sí. él había formado durante 7 años, creo que, Al ejército. claro, a los oficiales. Con una conducta A los prusiana, oficiales, ¿sí? sí, con el estilo prusiano de aquella época. Sí.
Y cuando empieza la guerra, lo traen nuevamente y va cometiendo muchos errores. Lo que pasa es que Kun justamente se había formado en la Primera Guerra Mundial. Y era una guerra estática, de trincheras, de posiciones, donde vos hacías mega trincheras. Y esta ya era una guerra diferente donde por ahí había... Estigarribia conocía la perfección que era el movimiento, la guerra en movimiento. Si Paraguay hubiera tenido siempre camiones disponibles, probablemente la guerra iba a ser más fácil para Estigarribia. Pero bueno, Kun se va equivocando y también su obsesión sobre Nanagua es impresionante. Quiere tomar Nanagua como del lugar. Y esa segunda batalla de Nanagua fue su perdición porque pierde un contingente muy importante de hombres y a partir de ahí Estigarribia comienza a moverse para envolver a su gran ejército. Lo termina envolviendo en Campo Villa en diciembre de ese año y ahí lo terminan echando a Kun. O sea, Kun fue comandante desde enero del 33 hasta diciembre del 33. O sea, ni siquiera completado un año al frente del ejército boliviano. Lo que pasa es que llamó mucho la atención que le traigan a un alemán y entonces por eso él sobresale de los otros comandantes. Sí. Hubo un famoso caso de una mujer que fue a combatir en la guerra del Chaco simulando ser varón y acompañó a su hermano. ¿Cómo es la historia, la anécdota esa? Ella tenía un hermano que se llamaba José Villalba. Ellos eran de Tabapí. ¿Cómo se llama ella? Ella Manuela. Ellos eran de Tabapí, lo que hoy es Roque González de Santa Cruz. En esa época no había pues la cédula de identidad, o sea, ya existía la cédula, pero era una cuestión de, estamos hablando de Algunos una tenían. oposición rural, Sí. alejada de los centros urbanos. Entonces vos te presentabas y decías tu nombre. Y cuando comenzó la movilización general, ni siquiera hubo tiempo para la inspección médica. Entonces aprovechó ella la convocatoria general, ese primer llamado importante. Él se va con el hermano y puede llegar al Chaco sin muchos contratiempos. Ocurrió lo mismo, hubo muchísimos jóvenes que no tenían la edad requerida, entre ellos Augusto Rabasto, que van porque no había forma de controlar su edad. Cuando llegaban allá se daban cuenta porque físicamente no estaban aptos para ir a combatir. Pero bueno, ella llega y ellos justamente llegan a Nanagua, los hermanos llegan a Nanagua. Y él es cambiado, en una parte de la guerra, es cambiado de unidad militar dentro de Nanagua. Ella trata de ir detrás de él y eso pues es una deserción. Sí. Desertó de su unidad con la intención de irse a otra unidad, pero la agarraron, había una policía militar por supuesto, y en Nanagua es donde hubo fusilamientos durante la guerra. Entonces hubo una posibilidad de fusilarla a ella y el hermano sale a favor y le dice ella es mujer. Y así se sabe que ella era mujer por ese evento. O sea, no fue, las autoridades no se percataron. No se en ningún percataron. momento. Tuvo que ocurrir ese evento para que ella sea perdonada, por supuesto, y enviada. Por un tiempo se usó como propaganda donde los medios paraguayos hablaban de hasta las mujeres se preparan, o sea, hasta las mujeres se animan a ir a la guerra contra los bolivianos como una forma de ser despectivo contra los bolivianos. ¿Y ella llegó a combatir? Sí, probablemente sí, porque en Nanagua fue centro de operaciones desde principios del 33 hasta por lo menos octubre del 33. Tuvo fuego constante en su zona. Sí, porque era una guerra de trinchera contra trinchera. Sí. Y estaban así, había trinchera que estaba a 30 metros. O sea, sí o sí tuvo que haber estado ¿Y en qué combate. pasó, Carlos, después de ella? Después fue retirada del frente, vino a Asunción, se fue a su pueblo. ¿Qué Sí, se sabe? ella tuvo mucha publicidad y fue retirada del frente y cuando se hizo famosa ella, se sabe que murió ella en 80. En la década del 80 murió. En la década del 80 y su murió. hermano muere en la guerra. Termina muriendo. en la guerra en el 34, termina muriendo su hermano. ¿Hay Pero una inspección sobrevive. médica allí para Sí, determinar sí, que era sí. mujer? Justamente el comandante de Nanagua, que era todavía cuando eso era Razal, llama un cuerpo médico y le dicen, bueno, vean si es realmente mujer. Hay otras 4 mujeres también que se mencionan que estuvieron. Sí. Hubo más. otras mujeres, sí. otras mujeres. Señalaste un detalle significativo recién, Fabián. El tema de fusilamientos. Sí. Hubo muchos, ¿y por qué? No muchos, pero sí hubo, por supuesto. En Nanagua sí hubo. Por hechos de deserción, indisciplina. Había un caso por ahí hoy en día, dice, pero ¿cómo va a pasar? Bueno, hay que comprender que estamos en la guerra. Un grupo de de combatientes que habían robado alcohol para tomar. Entonces,
fueron pillados y fueron fusilados, creo que fueron 2. Pero yo creo que en Nanagua máximo habrán sido fusilados 20 hombres, máximo. ¿Y durante la guerra? Durante la guerra. Ah. Durante la guerra eso fue. No, esos son procesos marciales. El comandante tiene la potestad en su unidad, en este caso Irarrázaval, de tomar la decisión de sin pasar por un tribunal militar, lo que digo. Claro. Lo que pasa es que en Nanagua era el punto, en el 33 fue el punto más difícil. De ahí es que Irarrázaval hace el juramento de Nanagua, ¿verdad? En la cual él exhorta a su hombre a pelear hasta el último cartucho y después ya a pasar a las armas blancas si es necesario. Y él necesitaba mantener esa disciplina. Sí. Y estaba luego previsto que en caso de deserción haya o acto de cobardía haya fusilamiento. Pero Estigarribia explicaba que él nunca quiso firmar ninguna orden de... Pero, Sí, era potestad del comandante. Sí, él le daba libertad a los oficiales, pero comandante. él personalmente dijo que nunca iba a firmar una orden porque le comprendía, porque eran muy jóvenes los soldados. Y él decía, probablemente yo a esa edad iba a hacer lo mismo de salir corriendo. ¿Y cuánta gente falleció en Nanagua, Carlos? Y en Nanagua hubo 2 grandes batallas, hay en enero y en la segunda en julio. La más grande fue Sí. de julio, sí. Sí, y la otra fue también de casi las mismas proporciones. Y ahí murieron, bueno, podemos decir que un promedio podría ser en la primera, podría ser 4.000 bolivianos, en la segunda podría ser 6.000 bolivianos y unos 2.500, 3.000 paraguayos en la primera y en la segunda también, algo así también, o sea... Mucha gente. Y, sí, y después hubo así 6 meses en que también hubo, o sea, no hubo un combate, pero hubo un tiroteo entre trincheras y fuego de artillería, y ahí murió mucha gente también. Lo conocemos a Emiliano Hernández Fernández como un gran creador de canciones épicas, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué datos tenemos sobre Emiliano Hernández Fernández soldado? Emiliano se va a la guerra ya había pasado la edad, él ya tenía mayor de 30 años, él podía optar, por ejemplo, o sea, tenía que presentarte, pero podía optar por puestos de retaguardia por la edad. Él quiso ir a la guerra. En el 32, en septiembre, octubre de 1932, Estigarribia decide de que todos los artistas salgan del frente de guerra para servir de otra manera. Necesitaban pues que el soldado esté constantemente, ¿cómo se dice? Elevar la Entretenido, moral, sí. para elevar la moral. Entonces a los músicos, a los actores, se les sacó del frente de operaciones para que hagan esa función. Y él también se negó a abandonar su unidad. Prefirió seguir peleando, tanto así que él es testigo de esa primera gran batalla que dice Carlos de enero. Él es la que cuenta en 13 Tuyutí. La música de 13 Tuyutí, su unidad, que era 13 Tuyutí, cuenta las hazañas de su unidad y de los acaveras, porque los acaveras eran los que estaban combatiendo junto con ellos. Los acaveras eran los que usaron sus machetes para tronchar cabezas. El famoso relato de 13 Tuyutí. Él ya no está en la segunda batalla porque unos días antes fue herido en el brazo. Cuando venía por cable las noticias, él se acerca a uno de los periódicos. ¿Por qué? Porque en los periódicos estaban las tablas donde se iban anunciando todo lo que iba llegando de noticias del Chaco. Entonces él se va y se acerca y justamente le dice a los periodistas que sale el otro día que se iba a ganar nuevamente a Nanagua, que es imposible que caiga Nanagua por la motivación que tenía el soldado paraguayo. Y de alguna manera se demostró el 4 de julio cuando no cae Nanagua. A Flores entonces le alcanzó esa decisión de Estigarribia de retirarlo. Flores se va, Flores estaba justamente en Boquerón. Flores fue uno de los primeros que sale. Su comandante se llamaba Lorenzo Medina y Lorenzo Medina tenía era un poeta, creo que ahí se volvió todo poeta porque el entretenimiento era escribir. Y después, no recuerdo lastimosamente la música, Flores le da música a la letra de lo que escribió Lorenzo Medina. Pero Lorenzo Medina es el comandante justo cuando le retiran del frente. Carlos, hay posturas diferentes, puntos de vista que difieren unos de otros, sobre todo la participación de algunas personas, y en este caso me quiero referir al famoso artillero Alfredo Stroessner. ¿Qué dice la historia en forma objetiva de su participación, su grado de participación en la Guerra del Chaco? Bueno, Stroessner es principalmente recordado por su actuación en la batalla de Boquerón, donde él era un oficial muy joven, era un oficial de academia, era muy joven, y él queda en un sector que justamente está más hacia el, vamos a decir, más hacia el oeste, o sea, la parte por donde podían cruzar los bolivianos.
Y él estaba a cargo de una unidad que en ese entonces estaba contando con morteros, porque él era principalmente de artillería. Y bueno, estaban haciendo el cerco contra Boquerón, y en ese entonces le aparece por la retaguardia, le aparece una fuerza boliviana. Y lo que pasa es que los paraguayos, para poder lograr el cerco, empiezan a extender sus líneas y en vez de tener una masa densa, empiezan a dispersarse y a tener pocos hombres cada 100 metros. Entonces se volvía una línea permeable, vamos a decir, o sea, que podía ser pasada, y bueno, fue sobrepasada por una unidad boliviana que terminó entrando al fortín, y empiezan a correr los soldados de Stroessner. Dice que Stroessner intenta atajarle y no puede, y sale él también corriendo, ¿verdad? Y lo que se le culpa es el no haber destruido o sacado, creo que la guía del mortero, ¿verdad? Porque los aparatos, los elementos de artillería, cuando van a caer, cuando hay un inminente riesgo de caer en manos del enemigo, tiene un protocolo de autodestrucción, o de por lo menos de dejarle sin Dejar inactivo el arma. sin ser operativo, ¿verdad? Y eso no pudo hacer Stroessner, se dice. Y los bolivianos toman el mortero y lo meten dentro del fortín. Pero hay un mito que dice que los bolivianos agarraron y conocieron el mortero, y a partir de ahí pudieron comprar el mortero que ellos no tenían, que era un arma hasta ese entonces secreta de los paraguayos. Pero en realidad es que ellos meten dentro del fortín y el mortero vuelve a caer en manos paraguayas cuando cae el fortín. Y se usó mucho ese mito y esa acción de Stroessner, en la que sí, terminó él corriendo, pero hay que entender que era también un oficial muy joven. ¿Qué grado militar él ostentaba cuando esa batalla? Él era teniente, pero... Era recién ascendido. Sí. Ellos igual fueron condecorados. Todas las unidades él era parte del contingente de la escuela militar. Y Boquerón justamente se llama. Sí. Estudiantes, o sea que ya estaban recibidos, pero estudiantes, ellos todos fueron condecorados igual, lo de Boquerón. O sea, no es que hubo un castigo para ellos por lo que está diciendo él. La retaguardia fue la que no estaba bien cubierta, entonces te vinieron por detrás y lo que te quedó fue eso. Fabián, una de las últimas batallas que creo que fue Ingavi, allá por junio, ya días antes del cese del fuego, sí. ¿Qué pasó en Ingavi? Y nuevamente, lo que pasa es que la guerra se había puesto estática en la zona de Villamontes. Imposible era Villamontes, sinceramente, para los paraguayos. Un territorio ya con elevaciones, con mucha artillería. Entonces los bolivianos también, aprovechando, ellos tenían una superioridad numérica importante ya ahí. El ejército paraguayo estaba retrocediendo muy ordenadamente todavía cuando se abre un nuevo centro de operaciones, que sería en el medio, para que la gente más o menos se ubique en el medio mismo del Chaco, arriba mismo. Sí. Eso, ahí está Ingavi, hasta hoy territorio paraguayo. Y donde hay un combate que dura unos días, que los paraguayos terminan ganando nuevamente. ¿Qué hace Estigarribia? Que es lo interesante también, que había hecho en otra ocasión también, exagera la victoria. Da a entender que fue nuevamente catastrófico para el ejército boliviano, como lo había sido ya Grendahue, como lo había sido Campo Villa. Entonces, de alguna manera, eso también acelera el proceso. Bueno, terminó ya acá. O sea, no basta de guerra para los bolivianos. Entonces, Ingavi tuvo más fuerza de propaganda que una victoria muy importante. Sí, fue victoria paraguaya, en un sector alejado del centro principal de operaciones, porque el centro principal de operaciones estaba en Villamontes. Un centro bastante lejos también de la zona del Chaco, como el caso de Charagua. Sí. Ya estamos hablando allá, Bolivia, donde el ejército paraguayo estuvo allí, sí, cerca del Parapiti, hasta ahí llegó. Pasó el Parapiti. Pasó el Parapiti. Charagua está a 30 kilómetros del Parapiti. Pasó el Parapiti, se instala en ese poblado unos días, bombardea la ciudad, de hecho bombardea esa zona, y después ya está retrocediendo. Lo que pasa es que el río Parapiti estaba creciendo y recibieron la orden de Estigarribia de no quedar cortado por el río.
Entonces pasen otra vez para Piti. Y a partir de para Piti es que Estigarribia se hace fuerte en una zona que se llama Capirendá, que fue el último cuartel general de Estigarribia, que hoy quedó ya en territorio boliviano. Y hacen una línea y están ahí estáticos. Por eso es que los bolivianos tratan de hacer una contraofensiva en Mandiyupecuá, que es lo que dije hace rato. Sí. Los paraguayos quedan victoriosos en Mandiyupecuá y ahí es donde deciden abrir otro frente. Y ese es el frente que terminan perdiendo también en Ingavi. Porque Paraguay tenía en miras también Camiri. De hecho, Camiri luego era su último meta. objetivo. Claro, porque le sacaba el petróleo para los bolivianos. Pero no, mucha gente mezcla el tema del petróleo, Paraguay. No. ¿Qué es lo que quería Paraguay? Cortarle su aprovisionamiento de petróleo. Que dejen de tener ellos la posibilidad de manejar el petróleo en esa zona. O sea, Un golpe iba táctico. a estar- un golpe estratégico. táctico y le cortaba a los bolivianos de Villamonte, le cortaba Santa Cruz. Sí. O sea, estratégico era Camiri. Por eso es que va llegando, tratando de llegar. Pero era. Quiero que entiendan y que la gente también se ponga. Eran 15.000 paraguayos y los bolivianos estaban bajando, tenían un ejército completo ya listo nuevamente para movilizar. Era imposible. O sea, no había recursos ni humanos ni logísticos para tratar de hacer rendir esa zona. O sea, Imposible. fue mucha astucia eso de engrandecerlo de Ingavi para decir que estamos por ganando la supuesto, guerra, pero- estamos no, reventándoles. de hecho, Paraguay la había expulsado. Yo quiero que la gente también entienda. Paraguay recuperó 150.000 kilómetros cuadrados por las armas. O sea, el territorio que Paraguay recuperó era un territorio que Bolivia tenía hace 20 años. Bolivia, hay que ver el mapa. O sea, si ustedes ven el mapa de la guerra, se van a dar cuenta que Paraguay empezó la guerra, su punto más lejano, ahí en el medio era Corrales. Y desde ahí comienza a expulsar en 3 años el ejército boliviano. O sea, una hazaña impresionante. Vamos a un corte de vuelta. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Apasionante el relato que nos brindan Fabián Chamorro y Carlos von Horoch respecto a la Guerra del Chaco, cuyo final de hostilidades se recordará el próximo miércoles 12 de junio. A propósito de la guerra, se ha hablado también de que durante la conflagración ejércitos de Europa, de Francia y de otros países enviaron observadores. ¿Realmente fue así, Carlos? Bueno, la guerra del Chaco, como toda guerra grande, pasa a formar parte de la atención de los distintos ejércitos que ven que en el Chaco se va a experimentar una serie de armamentos nuevos. Entre ellos los subfusiles, el mortero, nuevamente el tema de los camiones, que más o menos se usó de forma improvisada en la Primera Guerra Mundial cuando los franceses tuvieron que llevar hasta los taxis de París para sostener el frente. Y sí, llama la atención. De hecho, en el Paraguay llega, por ejemplo, oficiales brasileños, ¿verdad? Llega un oficial brasilero que viene para pelear por el Paraguay. Vienen oficiales argentinos, vienen oficiales uruguayos. Estaban los rusos. Sí, estaban los rusos. Y vienen periodistas, tanto ingleses, creo que uno era pariente de Churchill, ¿verdad? Y estadounidenses, y también tenemos los alemanes. Anteriormente estaban, y en la primera parte estuvieron asesores franceses, checos, y justamente en la batalla de Ingavi se habla de un irlandés y un inglés en un bando y otro en el otro bando. O sea, llama la atención. Y la prensa también sigue muy de cerca la guerra del Chaco. Y a Fabián, criterio de usted, perdón, Sí, y a sí. criterio de ustedes, ¿ganamos o perdimos la guerra? Bueno, eso es... El Paraguay se queda con la mayor Parte del parte territorio. del territorio. Yo creo que Paraguay sacó la mayor tajada y entre los dos se puede decir que ganaron la paz, porque el que no se haya continuado la guerra, el que no hayamos tenido nunca más un conflicto con Bolivia por la posesión del Chaco, es un tesoro invaluable.
Se ganó territorio. Sí. O sea, no quedó latente digamos, la Nadie- intención de sí, recuperar el territorio. de Como parte que de los nadie bolivianos. ni ganaron ni perdieron. No, no, o sea, ¿Eh? yo creo que Paraguay ganó la mayor parte. Yo creo que Paraguay ganó la guerra. O sea, ganó territorio, cumplió más objetivos políticos y militares Y sobre en la guerra todo que paró, Bolivia. sobre todo paró y, esa y logró el reconocimiento de más de la mitad de su territorio. Fabián, la viveza y la astucia del paraguayo se ven reflejadas en la acción del famoso Yacaré Valija, que llegó a mimetizarse en guarniciones bolivianas del enemigo. ¿Podrías contarnos esa famosa anécdota? ¿Por qué le llama Yacaré Valija? ¿Qué hizo y qué logró el ejército paraguayo con su incursión? Y él era una especie de espía, pero realmente un aranducate. O sea que una de las cosas que leí en su momento que me llamó la atención era el tema de los aviones. Él había reconocido por los sonidos qué tipo de avión era el que venía. Porque son diferentes los aviones de reconocimiento, los aviones caza y los aviones bombardeo. Entonces él conocía y le dice el oficial que era su comandante en aquella época que quería que le enseñe a los soldados porque les ponían pues, en un árbol a los muchachos. Justamente para saber cuándo venía un avión para dar la orden de cuál es la acción que se tomaría, se esconderían o qué es lo que tenían que hacer. Y él no sabía cómo hacer, no sabía cómo enseñar eso. Entonces lo que hizo fue subir a los árboles con los muchachos e ir diciéndole de acuerdo al ruido, Peagina, tal cosa. Entonces, no sé cómo, seguramente con onomatopeya o no sé, pero le enseñó a una unidad para saber reconocer el tema de los aviones. O sea, ese era Yacaré Valija, que de hecho para mí fue una especie de comodín en la guerra, porque no solamente por su función de espía, que había otros también. ¿Qué es lo que hacían ellos? En el caso de él, como podían mimetizarse, robaban documentos del enemigo. Gracias a documentos robados, es que, por ejemplo, se ganó la batalla del Carmen, que fue una batalla muy importante donde cae un contingente de 7.000 soldados bolivianos rendidos. ¿Por qué? Porque gracias a esos documentos se sabía qué es lo que los bolivianos sabían del territorio, dónde operarían, dónde tenían más soldados. Entonces Paraguay se movió en función a eso. Entonces ese era el plus de tener gente como Yacaré Valija en la guerra. ¿Por qué le llamaban Yacaré Valija? Creo que era por la piel de la valija que tenía, algo así. Sí, Pero no. es muy difícil porque también se inventó mucho también sobre él, se exageró mucho también. De hecho, bueno, lo que te puedo aportar es que los bolivianos también tenían algunos personajes parecidos, entre ellos está el famoso Charata Ustares, pero para desgracia de Bolivia, Charata Ustares muere al comienzo de la... Le matan en Boquerón, ya le matan. Sí. En Boquerón había, yo lo he visto, ahí murieron dos amigos, ¿verdad? Sí, Manchego y Sí, dos Fernando. amigos que uno era paraguayo y otro era boliviano, Así mismo. Sí, ¿verdad? sí. Y yo estuve ahí en ese lugar, ¿verdad? Y era impresionante. Están las dos tumbas de los muchachos. De hecho, ellos Fueron compañeros. Ellos fueron amigos, se hicieron amigos en un acontecimiento de la preguerra que hubo en Argentina el 25 de mayo, el festejo de la independencia allá. Ahí se conocieron, tuvieron buena relación. Cuando cae Vanguardia, ahí se cruzan y lo trata bien el paraguayo a Manchego. Fernández creo que era el apellido de... Sí, Fernández, el Cae paraguayo. Cada prisionero prisionero manchego es bien tratado y al revés ocurre en Boquerón, el paraguayo es el que cae como prisionero, pero mal herido. Sí. Después, al enterrarse juntos, termina la batalla y Fernández es enterrado en la Recoleta y un año después Manchego es llevado allá, pero no importa, la tumba esa simboliza mucho porque ellos pidieron estar enterrados juntos a pesar de ser enemigos en la contienda, así que tiene un símbolo fuerte ese lugar. Porque Carlos. Fernández cayó herido en la batalla, es tomado por los bolivianos y días después cae herido Manchego. Y están juntos en el hospital y medio se dan cuenta que los dos están graves, entonces piden como última Deseo que le entierren voluntad que le juntos. entierren juntos. Sí. ¿Cuál es aquella famosa anécdota de Valois? El Valois. El Valois. El Valois es un regimiento de caballería, que hay que entender que el regimiento de caballería finalmente terminó siendo infantería porque justamente en la batalla de Boquerón se probó que el caballo era inútil y era muy costoso en cuanto a agua. O sea, el caballo tenía que Mantener eso. y entonces era imposible. Entonces, finalmente la caballería luchó desmontada como una infantería y el RC-7 se forma con un gran contingente de presos de las cárceles públicas.
Y empiezan ellos de una manera no muy auspiciosa, justamente en la zona de Pirizal, y son bastante, o sea, empiezan con una mala fama, pero después empiezan a hacer de una fama, empiezan Se convierte en destacarse. una unidad de Sí, élite. se Se llega a convierte convertir en en una una- unidad de élite. Sí, y se destacan en todas las batallas y de hecho pasa a ser el único regimiento paraguayo condecorado en el campo de batalla. Justamente El en único Mandiyupecuá. regimiento condecorado. En Mandiyupecuá rompieron 3 líneas defensivas bolivianas para tomar la posición boliviana. Entraron por el aeropuerto a pecho gentil y los bolivianos se dieron cuenta. O sea, les dieron un campo de tiro como para prácticamente que los bolivianos le fusilen y pudieron pasar ese campo de tiro y después ir rompiendo las defensas bolivianas hasta llegar a tomar la ¿Y ese posición. túnel de Gondra famoso, que se cuenta como de manera anecdótica? Ese justamente es obra de otro preso, ¿verdad? Que en ese caso era Duré, el sargento Duré. que era un Duré, Duré, sí. Duré. Era un ciudadano paraguayo que bueno, que cayó, quedó preso antes de la guerra y se logra escapar de la cárcel pública que estaba ahí cerca de la catedral en ese entonces, Acá en Asunción. acá en el centro. ¿Dónde está la Asunción, Universidad sí. Católica? Sí, ¿verdad? sí. Se logra escapar con un túnel y él se va y se mete en los yerbales, ¿verdad? Porque era un prófugo. Y cuando empieza la guerra, él viene y se presenta como voluntario y se va. Él se va y queda en Gondra, en el Fortín Gondra, que es uno de los fortines donde se ataja la ofensiva boliviana. Y Gondra sostiene una embestida boliviana y durante un buen tiempo estaban ahí con una guerra de posición. Y dice que de repente se le empieza a bajar la moral a los paraguayos, pero porque no entraban en acción, pues eso pasaba de repente. El paraguayo se aburría porque no quería combatir, quería prosperar ya. Y entonces dice que se le ocurre, se le presentan el proyecto de hacer un túnel y salir por la Retaguardia de los retaguardia bolivianos. bolivianos, y le parece espectacular a los oficiales armados y se realiza y hacen un asalto, salen en la retaguardia, después creo que son 50, 80 metros lo que se hace del Gracias a túnel. Duré. Sí, gracias a Duré. Y se hace un asalto, se sale a la retaguardia, se le hace retroceder a los bolivianos y después de una semana vuelven a tomar los bolivianos. Pero los paraguayos estaban contentos porque Claro. entraron en acción. Hay otro factor que fue relevante también para la victoria, el uso del guaraní. Sí, Sí. en mayo del 33, justamente, el mes pasado cumplió un aniversario más. Estigarribia ordenó que toda la comunicación sea en guaraní, absolutamente todo. Y en clave, por supuesto, o sea, no era guaraní literal, sino guaraní en clave. Sí, y clave. se usó, a partir de mayo del 33 para adelante ya se usó. Y creo que para la inclusive guerra. los códigos cambiaban cada tanto. Todo, sí, no, eso, el espionaje pues ya existían estas máquinas inclusive para descifrarlas. ¿Sí? Y Paraguay llegó, gracias a José Bozano, Paraguay llegó a construir algunas máquinas para descifrar códigos bolivianos. Hay un hecho muy famoso que recuerdan que estuvimos antes en el corte, hablábamos de la muerte de aquel aviador eximio conocido, Pavón, Rafael apellido Pavón. Pavón. ¿Qué pasó cuando echaron su avión? La verdad que estamos confundiendo de eventos. Cuando Rafael Pavón echa un avión paraguayo, eso Sí. ocurre, ese acto de honor que hacen los aviadores. No solamente hicieron el tema de las flores, sino que cuando le enterraron a los paraguayos que habían caído, Trifón Benítez Vera y Ábalo Sánchez, hacen los honores. O sea, en el cementerio de Muñoz, ellos son enterrados con honores por los propios aviadores, porque eran los códigos que manejaban los aviadores. Cuando cae Pavón, cuando echa Echeverry y Peralta el avión de Pavón, Sí. ellos realmente no saben ¿Dónde dónde cayó? cayó, no saben dónde cayó. Es más, los bolivianos negaron Sí. de que la caída fue por el combate. Entonces no pudo haberse dado ese episodio. Entonces los que recibieron honores en Muñoz fueron los paraguayos. Y después los paraguayos terminan echando el avión de Pavón en un combate donde realmente con mucha pericia y también suerte porque la aviación boliviana era muy superior a la ¿Y paraguaya. las flores dónde se...? No, y tiran tiraron? sobre el cementerio, en este caso ya. los caídos. Por eso es una pasada de honor que Ah, hace ya, la correcto. aviación. Hay muchas anécdotas. Sí, Que en la no- guerra del Chaco. y- en la Y guerra del Chaco. finalmente se encontraron los restos de Pavón, porque a Hace poco. Pavón lo encuentra una patrulla boliviana Sí. y llevan el cuerpo, ¿verdad? Llevan el cuerpo,
pero los paraguayos no lo encuentran y queda, o sea, toma el bosque y se encontró hace unos 5 o 6 años, se encontró Recién se encontró el avión. sí, y estaba agujereado, estaba hecho un queso Sí, gruyere, así. le dieron completo, Y la el motor, ametralladora sí. le dio por completo al avión. ¿Cuánto tiempo antes de aquel 12 de junio de 1935, cuando se firma o posteriormente, cuando hubo el cese de la extinción de la guerra en el 37, tengo entendido? 38 se firmó el tratado. 38, El 21 de julio. el tratado. Fue en Buenos Aires. Sí. ¿Quiénes estuvieron presentes ahí por Paraguay? Estuvieron Cecilio Báez, que era canciller, estuvo José Félix Estigarribia, que había recibido una autorización también para firmar el tratado, Efraín y Cardoso. estaba Efraín Cardoso como secretario de la 3 delegación. personas. No, había más, No, pero sí, ellos eran había los más principales, principales, sí. porque ponerle que cada cuerpo diplomático tenía 15 personas. Ah, ya. Y, perfecto, eso fue en el 38. Las conversaciones previas desde el cese de fuego, que fue el 14, ¿no? Sí, El 14 de junio. 14 de, Sí. de junio, sí, hasta esa fecha. ¿Fueron las tratativas durante todo ese tiempo o antes ya habían No, a partir de ahí, y encima inestabilidad por el camino, tanto boliviano como paraguayo. Paraguay pierde ese gobierno, después ese gobierno también termina cayendo, o sea, inestabilidad política, por eso es que se retrasa mucho el tema del tratado, por lo que iba ocurriendo en ambos países. ¿Y la importancia de Eusebio Ayala? Y sí, ya el presidente presidente de la cuando- victoria, y su mérito es no haberse metido en la guerra, apoyar en todo lo que hacía la parte militar de Estigarribia, estar allá, que le vean, que él sea un presidente presente, pero no meterse en las cuestiones bélicas, ese es su mérito. ¿Y qué hay de cierto de que Franco vendió gran cantidad de armas paraguayas? No, Paraguay no, la verdad que la mayoría de las armas que vendió fueron armas que se habían tomado en Bolivia, entre ellos un tanque. Para la revolución, cuando estaban en plena revolución los españoles. Y muchas ya eran armas Armas ya sí en desuso. O sea, se dio el lote que Paraguay iba a hacer acá un desperdicio en Paraguay. y, Claro. y volvió a invertir en armas. Sí. O sea, ¿Y qué pasó con los prisioneros bolivianos? ¿Cuándo regresaron, digamos, a su país? Al año siguiente. Lo que pasa es que Paraguay tenía un problema. Para Bolivia, 2.500 hombres no es un problema. Nosotros tenemos 21.000 prisioneros bolivianos. Que como ya terminó la guerra, ya no le podías hacer trabajar como mano obra, como lo hacían durante la guerra. Porque durante la guerra, la mano obra se pagaba con alimentos. Terminó la guerra y vos no le podíamos obligar, porque tenía que seguir dando de comer. Entonces, era un problema para Paraguay. Y cuando se pudo, la primera intención, cambiamos prisioneros, que se vayan. Y se los comenzó a enviar a través de territorio argentino por contingentes grandes, porque eran un problema, llegaba a ser un problema importante. en El Paraguay. camino boliviano, ese es el famoso Tape Bolí. No, muchos. Ellos hicieron los caminos de los departamentos de Guairá, Cordillera y Paraguarí, inclusive en Concepción. O sea, ellos hicieron gran parte de nuestro sistema de caminos. Ah, bueno. Yo asistí a una de los actos más emocionantes. Había un partido de fútbol en 12 de junio también, ¿verdad? Y creo que era contra la selección boliviana. es que ¿verdad? había antes. Antes se hacía. Mm. Y en el Defensores del Chaco, que se llamaba, creo que Estadio Sajón, no me acuerdo muy bien cómo era. Pero hubo un momento en que unos excombatientes entraban había un lugar para excombatientes, ¿verdad? En norte. En norte, creo. Galería Norte. Sí. Y un grupo de bolivianos entraban en ese momento, cuando anunció por altavoces, y hubo un silencio en todo el estadio, un silencio, y terminó en un aplauso increíble. Yo sentí esa emoción de ver qué es lo que iba a pasar. Y efectivamente, un gran aplauso, incluso con unos pañuelos de blanco que antes se usaban. Para mí fue muy emocionante eso. Se nos fue el tiempo, lastimosamente. Nos hubiéramos gustado de seguir conversando porque es apasionante realmente. Gracias Fabián, gracias Carlos por su presencia. Gracias por la invitación. Correcto. Muchas gracias. Igualmente a ustedes, audiencia, muchas gracias por la atención. Será hasta el próximo lunes cuando regresemos próximo jueves, cuando regresemos a las 21 con La Noche Menos Pensada. Show me